yo sentí que me estaba quitando el aire, o sea, sentí que literalmente como si se me subió el muerto, se diría así, y yo, no, 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 ahorita no te puedo atender, pero dame oportunidad, yo negociando, y al despertar pongo toda mi atención en lo que tú me quieres contar. Entonces era tanto su desespero que pues él entró en mi campo y yo me sentía asfixiada, dormida en mi cama. Entonces empecé a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Ya vinieron y me despertaron. Entonces, fue como liberarme de eso y en la mañana, ya que tuve oportunidad, hice conexión y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Me decía, por favor, habla de la importancia de los 3 días de la comunicación con el muerto, Específicamente post-mortem. 3 días, te dijo. Ah, Me ok. decía 3 días, ¿no? Algo que te conecte con el espíritu, que te haga sentir que estás realmente conectado. ¿Estás sintiendo y percibiendo algo o es mi imaginación? Sí, pero sigue, sigue. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Hoy contamos por segunda vez con la presencia de una amiga querida, ella mexicana, se llama Kicha, y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es súper importante, que es cómo debemos acompañar a las personas que van a dejar este mundo, que están ahí convalecientes o van a partir pronto, y qué debemos hacer después que ellos partan. Tenemos que acompañarlos, cómo tenemos que acompañarlos, cuánto tiempo. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, de medium a medium. Esto más que una entrevista va a ser una conversación. Así que espero la disfruten y les sirva mucho. Akicha, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Esteban, hermoso de mi corazón. Muchas gracias por volverme a invitar a ti y a toda tu bella comunidad. Feliz como siempre tenerte acá, Kicha. Tú y tu energía siempre hacen bien. Partamos Gracias. pues. Cuéntanos, tú me estabas contando que tuviste una experiencia y por eso también debemos contarles que se nos ocurrió que era un tema súper interesante. Sí, fíjense, no, nada es casualidad, este encuentro ya estaba pactado y no era el tema a tratar. Sin embargo, aquí afinando detalles, nos dimos cuenta que era algo importante y por algo pasan las cosas. Entonces, Ujú. esta semana, estamos hablando del mes de abril, llegan unos seres trascendidos conmigo, como ustedes saben, si no tienen por ahí, no me conocen, ni yo a ustedes, bueno, los invito a la comunidad de Grandiosa como tú en Instagram, TikTok, YouTube, ¿verdad? Y ahí hay una etiqueta que a mí pues me queda un poco y otras no. A mí no me gustan las etiquetas, pero medium y canalizadora más bien. Hablo de mis propias experiencias y de mi vida. Y dentro de esas experiencias, este mes de abril, le contaba a Esteban que tuve la visita de al menos 4 seres trascendidos en el astral. Yo estaba dormida y ahí es donde entran estos seres, muchas veces eso se llama mediunidad onírica. Si a ti te pasa, pues debes de ponerle un nombre e investigar por ahí porque quizá tengas este tipo de capacidades más desarrolladas que todos la tenemos, pero algunos pues las tenemos ahí dormiditas como las aplicaciones del celular, ¿verdad? Muy bien, entonces te contaba que yo percibí a 4 entidades y les dije ahorita no, o sea, yo los hago hacer fila, ¿no? Los pongo a hacer fila. Y en eso, uno muy insistente, yo lo sentía como si fuera un ser, una persona, esos que tú vas caminando en una ciudad desconocida y te sale algún homeless o alguna persona que vive en la calle o que te viene, quiere vender algo insistentemente y tú le dices, no, ahorita no, gracias, y no, y amablemente le estás, dice, no, que respete tu campo, pues este ser estaba muy desesperado. Y empezó a repetir unas palabras que para mí no significaban nada hasta ese momento. Y me decía, Bardo Todol, la importancia de los 3 días habla de eso, la importancia de los 3 días habla de eso, Bardo Todol. Yo no la entendía, era como que yo me atrevo a decir, Esteban, con mucha probabilidad, me puedo equivocar, pero ese era mi sentir, que era un ser de otra filosofía, de otra cultura, que no era de México, donde soy yo, por la forma de expresarse. Yo no escucho, yo no oigo las voces, simplemente me llega el conocimiento de lo que me están transfiriendo. Sin embargo, yo sabía, o sea, en el astral yo sabía que ese ser no era de acá de México, decía, ni lo conozco y me lo quería quitar y de pronto su desesperación y yo al voltear a ponerle atención, porque tras la energía y la atención sigue la acción, ¿no? Sigue la creación. Entonces yo creé el Ujú. espacio para darle la oportunidad de entrar al quererle poner atención. Él entra en mí y siempre aquí quiero poner un paréntesis, siempre hay que tratar a los seres trascendidos.
como te gustaría que te trataran a ti cuando partas y tú ya no tienes cuerpo, sin embargo sigues pensando, sintiendo y te sigues sintiendo igual de vivo, pero nadie te puede ver ni escuchar y quieres que alguien te ponga atención. Entonces, ¿cómo lo harías? O tú o tus hijos, si fueran tus hijos, tus papás, tus abuelos. Yo te recomiendo que el ABC, ¿no? Es con amor, con bondad y con compasión. Así no entiendas nada, no es la mejor manera expulsarlos y vete, aléjate y gritarles y por la sangre de no sé quién y echar agua bendita. Así, Ujú. hay oportunidades en las que es preciso eso, depende del egrego, depende de la energía de la entidad. Sin embargo, la mayoría no es así. Son tus seres amados familiares que están en tu campo, los míos, los nuestros y las personas que hemos visto, conocido en vidas, incluso nuestro clan familiar. Entonces, ¿cómo los tratarías, no? Entonces, desde ahí sentí la desesperación, le atendí al ponerle mi atención y él, al quererme contar, yo sentí que me estaba quitando el aire, o sea, sentí que literalmente como si se me subió el muerto, se diría así, y yo, no, 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 ahorita no te puedo atender, pero dame oportunidad, yo negociando, y al despertar pongo toda mi atención en lo que tú me quieres contar. Entonces era tanto su desespero que pues él entró en mi campo y yo me sentía asfixiada, dormida en mi cama. Entonces empecé a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Ya vinieron y me despertaron. Entonces, fue como liberarme de eso y en la mañana, ya que tuve oportunidad, hice conexión y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Qué mensaje tienes? O ¿cuál era el desespero? ¿Cuál era el no poderte esperar? ¿Cierto? Yo siempre los atiendo, Esteban, te quiero decir aquí que si tú vienes conmigo a una sesión y tú quieres consultar con tu esposo que falleció, pero en tu campo está tu papá, desde que llegaste, yo te digo, ok, vamos a esperar a conectar con tu esposo porque primero está tu papá, porque ellos gastan cierta cantidad de energía a querer comunicarse y es descortés de nuestra parte humana no ponerles atención al momento que ellos tienen la energía de comunicarte las cosas. Entonces, así actúo yo. Tal cual, tal Entonces le cual. hice, Sí, sí. claro, es que yo digo, Esteban, mira, si ellos gastan tanta energía para poder comunicarse conmigo, que yo esté en un lugar centrada, dispuesta, disponible para poderles entender y captar sus mensajes, cómo habría de ponerle atención yo a la personaje que tengo aquí enfrente que quiere que le responda cosas de la mente? No tiene lógica. Entonces, para mí, yo siempre les Claro que hago sí. la sesión a ellos, a los que vienen, a los invisibles que no logran ver todo mundo, para honrar esa energía que están invirtiendo en ese momento. Entonces, desde ahí me dice este ser, Bardo Todol, yo ya no me acordaba de esa palabra. Entro a Google y busco qué es Bardo Todol, lo escribo mal, lo escribo con V, o sea, Bardo Todol, tal cual como yo lo escuchaba, y resultó ser que el Bardo Todol es un libro sagrado, es un libro de la muerte que habla de la muerte y los pasos y los procesos que había que hacer desde la filosofía tibetana Ujú. tras Claro. haber partido, tras haber dejado el cuerpo físico, había como un protocolo, unos pasos a seguir estructurados por esa cultura, por esa incluso religión, que hablaba, en resumen, no lo he leído porque me lo acaban de decir hace un par de días, pero sí estuve leyendo mucho, viendo videos, informándome sobre esto que les voy a comunicar. Y hablaba de la importancia de los días y del momento incluso de la muerte, del fallecimiento y la importancia de los días posteriores para el entendimiento del alma, del personaje primero, del personaje que tú te creaste aquí, por ejemplo, de Ujú. Akisha. Si Akisha parte, o sea, yo me creé que vivo en una familia, que tengo unos hijos, que tengo una mamá, que tengo un proyecto, que tengo un trabajo, que tengo Mm. consultantes. Entonces, todo eso para el entendimiento de la mente del humano, pero también para la trascendencia y que siga su camino evolutivo como corresponde del alma y que no se quede pues atascado literalmente en un plano intermedio de vida entre vidas, ¿ok? Porque a todos se nos abre ese portal de la luz, a todos se nos abre, como sea, si tú lo ves como puente, como ves como canal, lo ves como un túnel, como una luz, como lo que sea, pero siempre llega a ti esa sensación de compañía, de nunca estar solo y que se te invita, es como si te jalara algo a una mayor estabilidad, paz, tranquilidad. Y es decisión tuya conforme cómo esté tu estado emocional, vamos a decir, del espíritu al partir, cómo esté su estado emocional y mental, en qué tipo de choque esté después de partir o qué tipo de serenidad tenga, si sigue o no sigue el camino evolutivo que le representa para su alma, ¿no? Entonces, esto pasa mucho, me explicaba este ser, que ni nombre le pregunté, pero sin embargo,
pude percibir sus rasgos como peloncito, como ya un señor grande, y me decía que tiene alrededor de 5 años terrenales. Para nosotros, para ellos es diferente, pasa el tiempo. Claro. Eh, y me dice, en la humanidad pasaron circunstancias que, que les hicieron creer o les vendieron que no era importante velar. Acá en México se dice velar, yo no sé cómo se dice en otros países, pero es En Chile al menos también es velar, es lo mismo. Y los bardos yo entiendo que son, desde el punto de vista del libro tibetano de la vida y la muerte, entiendo que son como estados de conciencia distintos después de la desencarnación del cuerpo. totalmente, eso es lo que estuve leyendo, y yo hablo mucho de planos dimensionales. O sea, si ustedes se Ujú. van a mi contenido, hablo pues en la quinta dimensión, en la novena dimensión, en la octava dimensión, en la cuarentava dimensión, en otro universo. Entonces me voy como por planos dimensionales, aún sabiendo que todo está aquí, realmente pues no hay arriba ni abajo, pero como para darle entendimiento a la mente. Y me interesó mucho saber que desde la filosofía y desde la espiritualidad de los tibetanos ya venían hablando antiquísimamente de esta información, que ahora le ponemos otras palabras, que ahora le damos Tal pues un cual. contexto a nuestra sociedad, ¿cierto? Pero es una joya darte cuenta que los bardos son eso, son como los niveles de conciencia. Y este señor, y Ujú. bueno, quiero aquí hacer una aclaración, que esta información es para los seres que están partiendo y van a partir todavía, porque va a haber una desencarnación masiva. Lo que yo alcanzo a percibir desde el 2021, estoy percibiendo y hablando de esto, que va a haber una desencarnación masiva, pero es para bien. O sea, es cuando tú tienes que destruir algo para entonces de eso construir algo mejor. Entonces no significa que sea un castigo de nadie, ni se va a acabar el mundo, ni quizá el mundo como lo conoces, porque vas a tener un poco más de conciencia, de ser un humano más amoroso, más empático, lo tuyo, lo mío, vivir en comunidad, etcétera, etcétera. Entonces sí va a haber estos desencarnamientos, pero todo es para bien, y que sepan todos que la mayoría de seres que desencarnemos aquí, al menos yo les voy a decir, esto no es ninguna verdad absoluta, son las verdades que en mí resuenan, que yo recibo y se las comunico, y cada quien por favor páselo por su discernimiento, y si no comparten con esto, pues denle adelantar al video o sí, ver siguiente. Muy bien. Claro. Entonces, al momento de desencarnar, todas estas desencarnaciones masivas que van a estar de aquí al 2029, más o menos, lo que va a pasar con las almas es que vamos a ser, como lo decían en la antigüedad los egipcios, vamos a ser pesados en esa balanza de Mat, ¿cierto? Como con una pluma, vamos a ver como el equilibrio que llevamos de los ahorros de conciencia en los que actuamos en esta última encarnación. Ojalá y que fuera para toda la humanidad. Yo discrepo un poco de los canalizadores, con todo mi respeto, que reciben otra información, pero esta es la que yo recibo y es la que comparto, ¿verdad? Cada quien habrá Ujú. ahí que hacer su equilibrio, Claro. de que toda la humanidad va a pasar a otro plano dimensional, que la Tierra como está va a tronar y se va a convertir en otra quinta o novena dimensión, no sé, y todos vamos a estar allá en paz y en armonía. Yo creo más bien que es un trabajo personal y es responsabilidad integral de cada ser, dependiendo de cómo llevas tu vida hoy. Es el molde que estás creando. O sea, tú sabes si haces un molde cuadrado, un molde triangular, un molde de estrellitas o de florecitas o de bombones o de cigarro, lo que a ti te alcance para hacer un molde hoy, de a dónde vas a ir al desencarnar. ¿Ok? Puedes escoger Exacto. varias dimensiones, pero ¿a Ujú. dónde? A donde te alcance y se acomode tu molde. ¿Cómo quieres tu galleta? ¿Cómo quieres tu recompensa? Entonces, para eso es precisamente importante tu nivel de conciencia y desarrollo en coherencia de esa conciencia, de esa información que estás entrando en tu vida, en tu día a día, y en las actividades que con las que te relaciones, porque la gente, dicen por ahí, no colabora, la gente no ayuda, sales a la calle, se te meten los carros, los hijos, los problemas, etcétera, porque te están retando. Son los exámenes, son las situaciones que te pone el mismo universo, tu misma energía, para ver si es cierto que lo que ya entró por tu mente y tu corazón lo puedes expresar en coherencia. Pues bueno, hablando de esto, porque hay algunos detractores que dicen, yo soy la principal en decir que ya se acabó la rueda de samsara, porque es la idea que te quiero vender. Si tú partes de este mundo en conciencia que existen otros planos dimensionales, que ya no es necesario volver a encarnar en tercera dimensión, en ese círculo de samsara, para cuadrar karmas y demás, porque en esta vida lo puedes hacer diferente. En esta vida puedes irte a sanar, a liberar, a ser mejor, a perdonar, a amar, etcétera, etcétera.
para cuando llegues allá lleves con un moldecito bonito, una bolsita de ahorros que te alcance para otra dimensión más elevada, ¿cierto? Entonces que no caigas en el mismo círculo de reencarnaciones acá, porque muchos dicen, y al morir, ¿me puedo elegir ya no venir? Ya no quiero esta vida. No, corazón, no es así como que yo elijo, yo decido el vestido que me voy a poner y háganmelo así. Más bien es que tú eres la tela, tú eres el costurero, tú eres los hilos, tú eres el espejo, tú eres el cuerpo que se lo va a poner, cómo estás haciendo las cosas y depende de ti si vuelves o no. Entonces, este personaje que llegó a mí era de esta filosofía tibetana y quería explicarme a mí un occidental, o sea, casi yanqui, así, que no sé nada de esa información en la mente, solamente lo que ellos me han contado. Me Ujú. decía, por favor, habla de la importancia de los 3 días de la comunicación con el muerto, post-mortem. Específicamente 3 días, te dijo. Ah, Me ok. decía 3 días, él me decía Ya, 3 días, ok. como que los 3 días Interesante. primeros son importantísimos, como para dar Ujú. un entendimiento a la mente, por decir así, mira, lo que me hacen sentir estas personas, principalmente cuando han sido decesos no esperados, inesperados, ya sea por algún accidente, algún de este o de este, o algo fuerte y caótico que no entienden qué pasó, porque ellos pueden ver, Esteban, yo sé que tú lo sabes, pero para ti que estás aquí, ellos pueden ver su cuerpo y a veces es desesperante cuando es impactante, es como un choque que nos qué pasó, se salen del cuerpo y pueden ver su cuerpo abajo, tirado, sangriento y demás, y ellos se desesperan, nosotros, o sea, el espíritu, el alma, porque quiere entrar, quiere entrar. Por cierto, espíritu y alma son diferentes, pero Sí, lo sí. digo como si fueran sinónimos Ujú. para que ustedes lo entiendan, pero hay diferenciación, mucha. Entonces, es como si fuera el cuerpo, quisieras tú entrar a tu mismo vehículo para seguir, estoy bien, aquí estoy. Entonces ves cómo se desarrolla una escena ahí. Inmediatamente puedes ir a la casa de tus padres, a la casa de tus hijos, a la casa de las personas, puedes ver la ambulancia, puedes ver todo como si fuera una cámara en el espacio que tiene 360 grados de Fíjate, vista. fíjate aquí, Cha, que la semana pasada tuvimos una entrevista con Andrés San Pedro que hace el mismo relato que tú estás haciendo desde su vivencia personal, desde su experiencia cercana a la muerte, a través de tuvo un paro cardiorrespiratorio y tuvo 3 días en coma y hace todo el relato parte tal cual como tú lo narras. Qué Vi- impresionante, Esteban, porque Viendo qué su bonito. cuerpo, intentando entrar nuevamente, lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, y Sigue, sí. fíjate, gracias por compartirlo, porque esas son las experiencias que enriquecen la canalización, la mediunidad que yo tengo y que pues no tengo forma de saberlo porque yo no viví por una experiencia cercana a la muerte. Ujú, Sin embargo, ellos que ya trascendieron vienen y me lo cuentan. Y esto se puede aquí, digamos, comprobar como ujú. este chico que vino a contarte esa experiencia, ¿verdad? Yo sé Claro. que muchos aquí, cada vez hay más personas que han pasado por esto y que pueden confirmar desde su propia experiencia, claro, que esto Y pasa, ahora ¿no? se atreven a decirlo porque antes no lo guardaban Ujú. por el estigma social, ahora ya no, como ya no está estigmatizado socialmente o no tanto como antes, la gente se atreve. Llevamos aquí en Lo Invisible ya 2 entrevistas de experiencias cercanas a la muerte súper interesantes. Y es muy interesante para alguien que es medium poder como compartir con estas personas porque uno va corroborando cosas que ha recibido del otro lado, que ya te han dicho del otro lado y ellos lo corroboran como en primera persona por haber estado en las puertas del más allá, por decirlo de alguna forma, ¿no? Súper Claro. interesante. Me Entonces, encanta, Esteban, que me colabores con esos pequeños detalles, porque igual a mi alma, a mi corazón, a mi ser le dan como que el respiro de decir, es como una pequeña comprobación, porque imagínense, chicos, nosotros percibimos, así como dice Esteban, el poder de lo invisible. O sea, ¿y quién te va aquí en lo materia, en lo visible, a comprobar algo que tú estás experimentando solamente? O sea, solamente otra persona que ha experimentado situaciones similares a ti como medium, como canalizador, como lo que sea, o como otra persona que haya vivido experiencias de estos de la muerte, pero que haya regresado para contarlo. Y muchos todavía dicen, ¿y quién eres tú para hablar de la muerte si nunca has muerto y vuelto para claro. contarlo? Y yo, Dios mío, todo el día hablo con ellos, o sea, todo el día, y las personas, los familiares me confirman las historias que ellos me cuentan, porque yo no los conozco, no tengo forma de adivinar eso. Y No, y adivina y bruja también, tampoco soy. no, y también, fíjate, pasa algo que de repente dice, no, hay gente que dice, nadie ha vuelto de la muerte como para decir cómo es el otro lado, y hay
miles de casos documentados, archiprobados, de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y hay una coherencia súper grande en su relato independientemente de la cultura donde vengan. Puede ser alguien que viene de un país musulmán, un país que es más católico. Y hay muchas coherencias que no tiene por qué ser, digamos, es muy concordante el tipo de experiencia en muchos aspectos, si bien difieren, porque siempre hay un sesgo cultural, pero en Claro. términos globales de la experiencia hay muchas concordancias que llaman mucho la atención. Sí, sí. Totalmente. Y eso que dices es importante. Una vez me tocó atender a un musulmán trascendido. No le entendía, o sea, era una cosa que me estaba hablando porque ellos utilizan, tú debes de saber que nos estás viendo, como nuestra biblioteca mental que ya tenemos aquí, nuestro bagaje que hemos acumulado entre libros, entre cursos, entre palabras, entre cultura, para poder expresar lo que ellos quieren decir. Entonces, otra cultura completamente diferente a la mía era yo no sabía lo que me estaba diciendo. Sin embargo, la persona, la esposa que vino a consultar, sí me entendía lo que yo le estaba tratando de descifrar, ¿no? Entonces, independientemente de la cultura, lo que cambia pueden ser, Esteban, como ya sabemos, los seres que te puedan recibir o los que tú puedas percibir, porque yo tengo una creencia o una hasta ahora teoría de que depende de lo que tú creas, es el nivel de cielo y la calidad de cielo y los personajes en el cielo que te vas a encontrar. Entonces, si yo creo en Jesús, Eh, seguramente vea por allá a Jesús o Sí, al sí. Arcángel Miguel o a María, ¿no? O a Buda En o a primer, Krishna o a Shiva. en primera instancia, sí. Oye, volvamos a lo de los 3 días Ya, para no ya, perdernos, porque somos los dos, ya. somos súper dispersos los dos. Ya, eso. Sí, La muy gente tiene bien. que saberlo. Era para que ustedes pusieran atención y se quedaran hasta ese momento de la entrevista. Muy bien. Mm, Los 3 días. Entonces, este señor me decía, diles de la importancia de los 3 días, porque por determinadas situaciones que pasaron hace 5 años, que todos sabemos que pasó, y por otras situaciones se ha simplificado el hecho de cuando un ser trasciende, como hacerlo de manera muy rápida, de manera muy apresurada, deshacerte rápido de eso, era pues por este bicho que pues no querían esparcir, es cierto. Entonces lo que pasaba era que un ser trascendía y por si las dudas, por si sí o por si no, si había contaminación o no, a quemarse y te entregaban una cajita y tú ya no volvías a ver a ese ser trascendido. Entonces a partir de ahí se aceleró todo, incluso en los velatorios, bueno, en todas partes, porque no soy experta en estos temas de que los procesos que hay que seguir. Sin embargo, este señor me decía, por favor, es importante que vuelvan a la comunicación, porque si bien mucha en la cultura occidental acá, no estamos acostumbrados a hablar con el ser trascendido y explicarle qué es lo que pasó. Ellos en esos 3 días de velación que antes usábamos, no sé, en otros países, acá en México era 3 días y al parecer en el Tíbet también eran primero 3 días y luego 40 y tantos después de la muerte. Eh, ellos, los trascendidos, tenían la capacidad de asimilar y entender al ver ahí su cuerpo, al ver las veladoras, al ver a la gente rezando, llorando, decir, ok, entonces ya no voy a volver a mi cuerpo, ya van 2 días, ya van 3 días, o sea, esto está así, entonces, ¿qué hago? Y le dan la posibilidad de entendimiento y de voltear a ver esa luz y ese acompañamiento que siempre tienen para poder trascender, porque la vida es eso, es un continuo trascender de vehículos, de vehículos, de vehículos, de vehículos, de formas, de estructuras moleculares, de más densas, menos densas, otros planos dimensionales, como sea, pero la vida continúa. Entonces, si tú, yo soy de la creencia porque lo he podido percibir en mis sesiones, si tú en determinado tiempo, le pongo tiempo porque aquí en la Tierra medimos eso como tiempo-espacio, allá es diferente, pero más o menos así, en determinado tiempo no decides y tomas la decisión de avanzar, de evolucionar, de continuar el camino de tu alma hacia esa luz que a todos se nos abre en esa compañía, la mayoría del tiempo, casi todos dicen amorosa, que tenemos a un lado, se cierra, yo le digo, se cierra el portal de la luz, se cierra el portal, pero no se cierra la oportunidad de avanzar. Nunca, nunca nadie se queda indeterminadamente en ese plano entre vidas que de alguna religión podría llamarse purgatorio. Yo de hecho no quiero ni creer en eso. Es como tú tomaste una decisión por estar apegado
y vinculado emocional y mentalmente a tu cuerpo, a tu familia o a tus bienes materiales aquí. Entonces, este ser me explicaba eso, que después de estos acontecimientos hemos hecho todo tan rápido como que no le entra el entendimiento ni a la propia familia física que se queda acá. Es un choque, es un choque. ¿Cómo va a salir? Claro. ¿Cómo va a entrar al hospital un cuerpo que tanto amas, calientito, que ya conoces su aroma, su voz, su presencia, y de pronto te entregan una caja con cenizas de sabe qué? O sea, realmente es un choque, es un rompimiento. Ni tú como familiar aquí lo alcanzas a asimilar, ni ellos allá dicen, ¿qué pasó? O sea, y se quedan realmente, hay mucho más seres ahora después de esto que pasó, que ya llamamos de pandemia, en ese estado de vida entre vidas por no haber podido brincar el umbral por ese choque. Entonces, el entendimiento para ellos y para ti viene con un lapso de tiempo al menos de 3 días. Entonces hay muchas personas que me dicen, pero es que yo quería morirme, que me cremaran o que me enterraran y ya, que me dejaran ahí, yo no iba a estar ahí, yo iba a seguir mi camino. Perfecto. Eso está perfecto para ti, que tienes ese nivel de conciencia que sabes que al Ujú. partir se te abre el portal de la luz y que tú puedes elegir según tu propia conciencia si vuelves, si haces la revisión de vida y si decides volver, si te alcanzas, si te voluntarias o si vas a la novena, a tu cuerpo Ujú. criogenado o a cualquier Ujú. otra dimensión según cómo te alcance tu conciencia. Eso está perfecto para ti, pero siendo sinceros, más o menos el 80% de la población en el 2025 vamos todavía a un proceso de como de seguir resarciendo esas acciones y situaciones que no hemos equilibrado en esa rueda del karma, ¿ok? Y también se va a abrir una nueva humanidad de tercera dimensión, otra de quinta dimensión, todo depende de tus acciones aquí. Entonces, volviendo al tema para que no se me vayan como que, ¿cómo nos quieres mandar otra vez con los arcontes y demás? Mm. No, corazones, hay de todo para todos los niveles de conciencia y eso es lo mejor que te puede pasar, encender tu propia luz, pedir a tu propia divinidad, a tu propio yo soy. Por favor, ayuda a encender mi luz y ayuda a que mi alma llegue al nivel donde le corresponde por resonancia de este conocimiento, de este nivel de conciencia. Pido a mi ser de luz, o sea, encender tu propia luz. Pero poco se habla de eso también, de que tú solo tienes tu propio campo atómico, tu propia luz, Ujú. que realmente estás viendo reflejado afuera lo que eres dentro, el túnel de luz, bueno, todo lo que se te abre, ¿no? Este círculo, estos seres de luz. Eh, Muchos dicen que es una trampa. Es que no te pueden engañar si tú te vas de aquí con un nivel de conciencia elevado. Entonces trabaja en ti aquí y cuando llegues allá enciende tu propia luz. Entonces ellos decían que, por ejemplo, si tenía un accidente en moto, alguien, un chico, eh, es importante que tú humano que te quedas aquí, aunque te parta el alma, aunque tengas dolor, hablar con ese ser que tanto amaste, hijo, lo que te pasó fue un accidente. No sabemos bien qué pasó, pero mira, ibas de la casa de tu tía Lupita al trabajo y al parecer había mucho congestionamiento, mucho tráfico que hiciste pasar, es lo que nos dice la policía, que chocaste con un poste y ahí fue donde un camión vino y lo que sea que haya pasado, ¿verdad? Quiero que sepas, mi amor, que dejaste el cuerpo, pero sigues en nuestros corazones. Yo no sé cómo estoy destrozada. Te amo, no sé cómo voy a superar tu partida porque te adoro, te amo, aquí tengo tu ropa, y etcétera, etcétera. Y te voy a compartir también al final. Ahorita algo que ellos me decían, cómo podemos agradecer su existencia aquí con un pequeño, yo le llamo ritualcito, pero le vamos a llamar como sea, como con penetración o plática íntima uno con otro, ahorita lo explico, pero es importante que le hagas saber que tú vas a estar bien, sus hijos van a estar bien, su casa, su carro, su trabajo, su gato, las cosas que tú sepas que a él le hacían sentir apego o dependencia aquí, y de esa manera van como respirando, bajando la guardia y no estar aprensivos queriendo llamar la atención, moviéndote cositas ahí en la casa o queriéndose comunicar en sueños con otras personas dando mensaje. Entonces es importante 3 días. Si tú no quieres velar el cuerpo físico en el cajón o en las cenizas, demás, 3 días tenerlos ahí se te hace muchísimo, o te abruma, lo que sea, es importante que hagas este cierre de, pues como Hoponopono, ¿no? Te amo, me amo, te honro, ¿no? O sea, te perdono, me perdono,
te libero, me libero, gracias, 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 y platicar con ese ser lo que pasó, que tú vas a estar bien, que pronto vas a recuperar la cordura, que encienda su luz, que por favor vaya a un mejor lugar, que se encuentre con el abuelo, con la abuela o que vaya a plano en lo que tú creas, que vea a Jesús, que vea a los ángeles, que vea a Shiva, que se eleve, que pida asistencia, que no está solo, que por favor parta al mejor lugar donde a su alma le corresponde. Eso es importante. Fíjate tú que justo hoy lo que te platicaba tuve una sesión de mediunidad donde la persona precisamente me dijo, me comunicó eso para que se lo comunicara a sus seres queridos que estaban ahí. Y me decía que estaba muy agradecida porque habían hecho un ritual y ese ritual tenía que ver con ayudarla a trascender, a dejar esta existencia y cambiar de estado. En el Exacto. caso de ella era netamente energético, era un trabajo energético, pero desde mi perspectiva todo sirve. Como dice, aquí ya es importante, ¿no? Muchas veces como aclarar y como conversar, como tú estás conversando con cualquier persona física, conversa con ellos, también tú puedes hablar directamente con ellos. Y de esa forma explicar, pero también es muy importante qué estamos proyectando nosotros, la forma que nosotros tenemos como de conectar con ellos realmente a través del corazón, desde ahí, es desde el amor. Y si tú puedes como estar proyectando amor para que trascienda, pensando positivamente en esa persona por más dolor que uno tenga y entendiendo que lo mejor es que avance y estar atento por lo menos el primer periodo de tiempo siempre es beneficioso. Hay muchas personas que lo manifiestan a través de experiencias mediúnicas, lo relevante que es que su familia hayan hecho cadenas de oración por ellos o que hayan pensado en grupo y han hecho como un trabajo como un poco sinérgico, ¿no? De enviar energías, porque eso es como combustible para avanzar. Exacto. Es importante eso y también, fíjate, y esto podríamos hablar también, es súper relevante, y si tú estás viendo esto y de pronto estás acompañando a alguien que tú sabes que va a partir prontamente, tener como muy claro la importancia del acompañamiento previo a la partida. Y ahí te dejo aquí, Chaver, qué nos propones tú y después yo hablo al respecto. Muy bien. Fíjate que yo les decía que es importante si tú estás vivo educarte, entrar primero por tu mente, creas o no, es que esto ya no se trata de creer, o sea, edúcate, Mm, sí, investiga sí. y lee, ¿no? Al respecto estas experiencias, porque tú, si estás aquí igual que nosotros, un día vas a partir, vas a dejar este vehículo. Mm. Entonces es importante que tengas esta información, no solamente para ti, sino para tus hijos, tus abuelos, tus compañeros, toda la gente que tú amas se va a ir en algún momento determinado. Y me Ah, hiciste Kicha, recordar, dime. antes que se me, pues, yo soy distraído, entonces después se me va a olvidar. Hay una cosa que es súper importante. Tú nos contabas lo importante que es en el fondo este proceso de acompañamiento post-mortem, por decirlo de alguna forma. Y cómo las personas están muchas veces un poquito desorientadas en este proceso, en las primeras etapas, ¿no? Yo antes sentía que no era así, pero cada vez entiendo que hay un grupo de personas que sí percibe Eso. así. Lo que pasa es que yo no las percibía, yo no las conectaba únicamente porque quizás no resonaba con ellas. Pero eso no significa que no existieran. Pero lo que sí, yo soy convencido cada vez más que, en cierto modo, la experiencia de vida que nosotros estamos teniendo acá es una proyección de nuestra propia conciencia, pero a nivel colectivo. Aquí nosotros estamos funcionando am, como 8.000 millones de conciencia en un entramado de raíz que está proyectando esta realidad. Por eso esta realidad desde aquí la sentimos tan física y es tan poco lo que, entre comillas, podemos cambiar, a diferencia de cuando nosotros desencarnamos, como no estamos conectados con la matriz, esa matriz, finalmente tú puedes cambiar tu realidad muy rápidamente. Lo mismo cuando uno está viviendo experiencias que son proyecciones lúcidas de la conciencia o viajes astrales, como tú quieras llamarlo. Y por lo mismo, dependiendo del sistema de creencia que tú tengas y cómo tú entiendas el desencarne de alguien, una persona podría sentir que se merece el infierno
y lo que va a hacer es vivir una experiencia, Proyectar. pero es una ilusión, es una experiencia ilusoria, donde va a generar un infierno muy real para él o para ella, ¿entiendes? Entonces, por eso es muy importante el cómo tú partes y entender y tener la lucidez de entender que cuando tú partes, las primeras experiencias puede que sean muy ilusorias, que tengan que ver mucho con tus sistemas de creencia. O sea, si tú crees que vas a encontrarte con San Pedro, con las llaves del cielo, es muy probable que lo veas, ¿entiendes? Porque es parte de tus sistemas de creencia y es como una ilusión original. Y desde mi perspectiva, Kicha, lo que ocurre ahí es que nosotros tenemos múltiples cuerpos, entonces cuando muere el cuerpo físico aquí, es lo primero que se degrada muy rápido, empieza a descomponerse rápidamente, pero tenemos también el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y donde está el cuerpo emocional, o sea, perdón, mental, está todo lo que hemos ido construyendo como humanos en esta experiencia. Y ese muchas veces se va a diluir y se va a fundir porque finalmente se extrae de ahí la información para el espíritu, pero muchas veces ese proceso, esa disolución es más lenta. Y mientras esté activo el cuerpo mental y no haya cuerpo físico, va a empezar a vivir procesos ilusorios, ¿te fijas? Y por eso es importante tomar conciencia que cuando uno deja este cuerpo, finalmente, am, uno es el artífice de lo que quiere Hacedor. vivir, de lo que quiere vivir. Y cuando uno entiende que está viviendo un proceso ilusorio, empieza a cambiar su realidad. Por eso es súper importante. Los espíritas, por ejemplo, lo plantean de otra forma, porque tienen sistemas de creencia, entonces dicen que mucha gente se va a una cosa que le llaman, no le llaman bardo, le llaman umbral, El umbral, umbral. que básicamente como una cosa medio oscura, es como un purgatorio, ¿no? Desde su sistema de creencia, pero que después cuando uno entiende que está viviendo ahí y que puede salir de ahí, como que cambia de dimensión, cambia de estado. Entonces, ¿para qué vivir el umbral si uno tiene lucidez y entiende que, desencarné, entonces ya entiendo en qué estoy? ¿Qué personas van a tener la lucidez como para entender eso? En general, las personas que tienen lucidez cuando están durmiendo y tienen lucidez en viajes extracorporales o tienen sueños lúcidos, personas que pueden entender y como abstraerse. Es como el observador de sí mismo. Esas son las personas que tienen capacidad más fácil de entender, ok, desencarné y no pasar por procesos complejos mientras no se diluya su cuerpo mental, por decirlo de alguna forma. Eso quería aportar Totalmente. desde mi lado. Ujú. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, no pude haberlo dicho mejor, o sea, todo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo estaba tomando unas notas acá porque justamente al ser esto una proyección holográfica de las conciencia colectiva, por decir una forma, creamos un egregor, creamos un egregor de creencias y estamos sumergidos en ellos, pero siempre cuando partimos con todos nuestros cuerpos que somos, dejamos el físico aquí, como bien dices, em, uno de los sentidos, yo creo que eso agregaría al final, que se pierde al final es el oído. Entonces, aunque quizá ya no andemos por ahí viendo todo, seguimos escuchando a nuestros seres queridos, seguimos escuchando. Y después, cuando ya nos desprendemos totalmente del cuerpo físico, viene esto desprendimiento del cuerpo mental, mental inferior, mental superior, del emocional, del astral. Entonces lleva un proceso de esto y que todo esto va al creador, o sea, vuelve a la fuente, como bien decías tú, es extraído de ese disco duro, esa memoria USB y se va a la nube, que es la red neural mayor, que es la fuente, ¿no? Bueno, esto ya estamos metiendo ahí muchísimos conceptos, pero sí es totalmente verdad. Y como tú decías, es importante el nivel de conciencia con el que te vayas aquí y el entendimiento que tengas de esto y también las experiencias así extracorpóreas o de viajes astrales, porque en el viaje astral te das cuenta que puedes modificar la realidad y eso se une con este proceso de cambiar realidades de manera instantánea, porque ni siquiera lo tienes que intencionar, o sea, realmente es una manifestación instantánea, simplemente el deseo de estar en China, porque allá tengo a mi abuelita, ¡fum! Inmediatamente estás en ese lugar. Entonces, mantenerte al partir como el observador y el reconocimiento de que eres el hacedor de
de todo lo que está pasando alrededor, porque todo es mente, al menos en este universo. Entonces, cuando en el proceso que te desprendes de la mente de este avatar que estuvo encarnado, lleva un proceso de recordar quién eres. Y primero recuerdas que eres el alma, o sea, que estás envasado en un cuerpo, que estabas envasado en un cuerpo físico, después que estás contenido en un vehículo llamado alma, y después reconoces si soy la luz, si soy una experiencia parte del espíritu que todo lo es y todo lo contiene. Por eso son diferentes como vehículos. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué más quería decir yo de esto? Bueno, y la importancia, estábamos hablando de hablar con las personas que están por partir. Por ejemplo, me recordaste algunas veces que yo he ido a los hospitales y lo hacía mucho más antes de yo reconocerme así como medium y canalizadora. Era invitada por personas. Por favor, puedes ir a hacer una oración, por favor, puedes ir a hablar con mi abuelita, con mi tío, con mi primo, con mi amigo, que hacer una oración, ¿no? Casi siempre hacer una oración. Y lo que ellos nos dicen es que a mí me cuentan que ninguna oración es desestimada, sea de la religión que sea, siempre y cuando sea con la intención de permitirle la trascendencia y el entendimiento a esa alma de que su vida continúa y que está en un estado en este momento y que al estado al que va a partir realmente va a ser mejor porque se va a liberar de un yugo pesado. Estamos hablando de los seres que están enfermos en hospital con mucho dolor y intubados o quizá con varias perturbaciones físicas de dolor, hacerles entender que ese estado en el que vamos, puesto que no tenemos cuerpo, pero vamos a estar tan conscientes como estábamos acá, va a ser liberador. Entonces, ninguna oración, sea meditación, oración o cualquier religión, es desestimada, es lo que me muestran ellos. Entonces, el Reiki, sin llamarlo Reiki, pero para que muchos entiendan, es como el uso de tu energía y de la energía de varias personas. Ahorita hablabas, bien lo decía el gran maestro, cuando dos o más se reúnen en mi nombre o en nombre del Padre, cosas hermosas sucederán, ¿no? Milagros pasarán. Entonces, simplemente todos tenemos el poder de pasar o brindar energía a los otros seres con el poder de la intención. Entonces, si no sabes Reiki, no importa, no necesitas los símbolos, lo que necesitas es tu intención clara del corazón de lo que quieres que eso suceda, y si es en Exacto. comunidad es mucho mejor, ¿no? Me tocó esta experiencia de ir a un chico que había sido baleado en mi ciudad y me dijeron que si podía ir a rezar el rosario, porque yo era pues 100% católica y todavía creo en la madre, o sea, como la energía de la madre femenina, es poderosísimo el amor que en religión católica sería la Virgen, ¿verdad? Nos brinda. Entonces yo llevaba a la Virgen en un bultito y rezaba el rosario, y ahí pude ver, hablar con el alma o el espíritu, la esencia de este ser que estaba trascendiendo. Y fue muy bonito, aunque muy conmovedor, porque yo lloraba y lloraba sin entender que yo era medium todavía en esos instantes, porque yo me imaginaba, según yo, lo que el ser pudiera estarme, como una plática imaginativa en mi mente de lo que el ser pudiera estarme respondiendo a lo que yo le decía, ¿no? Entonces yo le decía que Dios te espera, que la paz, que la armonía, que es un lugar bello, que acá tus seres queridos, tu esposa, mira, aquí está con tus hijos, todo va a estar bien. Ella te manda a decir que el carro rojo lo van a vender y que de ahí van a pagar para el hospital, para que no te sientas tú con... Entonces es darle Mm. simplemente a lo que tú sabes que a ellos les preocupa, una tranquilidad desde la mente, desde la materia, y después irte a lo espiritual. Primero aquí, papá, estamos todos Mm. los hermanos reunidos, era lo que tú siempre querías, mira el rancho, yo me encargo del rancho, las 7 vacas yo las voy a vender, o sea, cosas que tú sabes que él está pegado. Tengo que ir a Claro. pagar esto, tengo que ir a hacerlo, darle esa Mm. tranquilidad y Mm. después irte a lo emocional o a lo espiritual, ¿no? Decirle, mira, tu hijo que está internado en un centro de rehabilitación, no sé cómo le voy a hacer, pero me hago cargo, yo y mi familia nos vamos a hacer cargo de pagar eso, de ver, velar por él. Entonces el cuerpo, la mente va soltando diciendo, ah, solté ese apego. Entonces tú ya le empiezas a hablar, mira, quizá vas a percibir que llega tu mamá por ti, tu mamá, tu abuelita, tu hijo que partió antes que ti, que tú, si lo alcanzas a ver, tómale de la mano y dile que te muestre el camino para ir a esa luz, esa Exacto. plenitud.
aquí vamos a estar bien, tú también vas a estar bien y qué bonito el momento en el que yo parta y nos podamos volver a encontrar. Parte tranquilo, de verdad, gracias por lo que hiciste Mm. aquí, fuiste un grande. Entonces, eso te estoy hablando cuando la gente está inconsciente, pero qué duro es, Esteban, cuando la gente está consciente. O sea, está Mm. en un hospital, está en cama, está en tu casa y no tenemos el valor, los familiares ponemos unas, está bien, vas a estar bien, Mm. mira, ¿y qué Sí, sí. quieres? Una nievecita. Fingimos el dolor y el sufrimiento que todos estamos pasando y la persona que está en lecho de muerte, su alma ya lo sabe al menos 30 días antes. Lo que pasa es que a la mente no le quiere dar entendimiento a eso, ¿no? Es importante Claro. hablarlo también por si sí o por si no. A mí, y te voy a hablar solamente de mi Mm. experiencia y a mí me pasó con mi hijo, que yo me tuve que despedir de él y es de lo más difícil que le puede pasar a un ser humano, despedirse de él como si se fuera a morir. Bendito sea el creador de todo cuanto es y existe, que me lo permitió quedar aquí, que él todavía tiene experiencias de vida en este plano. Sin embargo, si se hubiera ido, tuvimos esa plática incómoda que a nadie le gusta tener, Mm. pero que nos armamos de valor y dijimos, mi amor, si esto pasa, esto va a pasar, imagínate esto, pide, solicita esto, y si yo vengo, si yo estoy dormida, tú puedes venir, y si yo estoy despierta acá en la tierra y tú te vas, puedes presentárteme como un colibrí, nos dimos como claves, voy a escribir en el espejo, te amo, mi amor, y tú si puedes ahí, me extiendes la letra con el labial, o me haces alguna travesura en el espejo, yo sabiendo que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, si alguien te Fíjate, viene a jalar las patas o yo, o sea, ahí estábamos como jugando. Gracias a Dios lo hicimos como ameno, pero dolió un montón. Y decirle a sus hermanitos chiquitos que tanto lo amaban, que vinieran a despedirse de su hermano porque estaba en un qué proceso de fuerte transición, experiencia, claro. muy, muy fuerte. Fuertísimo. Entonces, ahorita somos, yo creo, una familia desprendida, sí, desapegada, sí, Mm. pero con mucho amor desde el entendimiento que estas cosas van a pasar sí o sí. Y no es momento para amedrentarse, para hacerse chiquito y para hacerse loco, estarse riendo, saliendo y cuando Mm. salgas a la sala espera estar, es que se va a morir, ya me dijeron los Claro, doctores, pero no le digan, no le digan, no. claro, claro. No, hay Ellos que, al saben, ellos contrario. merecen, Sí, sí. exactamente. Fíjate tú que mi mamá, por ejemplo, ha acompañado a varias gente que ha fallecido. Ha tenido esa experiencia e incluso la invitan personas así que, incluso que no conoce, fíjate. Como, o sea, que le dicen, porque mi mamá va y lo hace habitual, o sea, no, no habitualmente, pero ha hecho varias veces su acompañamiento. Se da una cosa bien particular, gente que no parte y lo está pasando mal, sufre mucho, después de una conversación, parten, como la misma noche, es una cosa como que sueltan, ¿no? Y un poco lo que conversaba con mi mamá, por ejemplo, ella me decía que a veces le dicen, oye, no sé, vi a mi mamá, o ahí está mi mamá, y ella sigue con la historia y le dice, ah, sí, ¿y cómo la ves? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo la ves? Así como algo muy normal, ¿entiendes? Y después mi mamá lo que hace es explicarle, bueno, puede que cuando tú partas de aquí tienes que estar tranquilo, quizás vas a vivir esto, quizás lo otro, pero cuando vivas eso, entiende qué es esto y empieza a hablar y va a estar bien, bla, bla, bla. Y bueno, y así los va como preparando para la partida y la gente se termina relajando, soltando, ¿no? Soltando, que lo más importante en el fondo es partir soltando. Por eso vienen los familiares del otro lado a acompañarlos en el proceso de transición. Cuando, sobre todo las personas que tienen mucho miedo a partir o están muy apegados a las cosas materiales, les cuesta mucho soltar el cuerpo, aunque estén críticos, y ahí se presentan normalmente el abuelo o el hijo o la madre o el padre y así se atreven a soltar, emprender y salir. Cuando sueltan realmente es cuando se viene el alivio total. Ahí es cuando, wow, ahí viene el alivio, cuando uno suelta, cuando uno se entrega básicamente a la experiencia. Ahora, es importante tener claridad que cuando uno desencarna, que uno no es la materia, no es eso. Y para eso hay que tener conciencia de quién es uno. Y eso se puede lograr durante la vida si tú en el fondo haces como trabajo interior, trabajo interno. Finalmente tú vas a entender y vas a ser como un poco el observador de tu vida. Y cuando tú vives así y entiendes que tú no eres cuerpo y ya tú haces una distinción entre lo que eres tú y lo que es tu cuerpo,
que aunque puede parecer muy raro de pronto para ti, eso se puede lograr con espacio de silencio que cuesta tanto. Finalmente, cuando uno desencarne, rápidamente va a entender en qué está uno, digamos, porque uno no está eh, familiarizado con el cuerpo, uno no está identificado con el cuerpo, eso. Y aparte usted, si usted está viendo esto, lo más probable es que si usted se ve en el espejo, no se siente identificado con quien está viendo. O como cuando uno ve, por ejemplo, un video de uno y uno dice, oye, como que no me reconozco ahí. Muchas veces la gente, ¿no es cierto?, siente que es mucho más joven de lo que está viendo en el espejo. Esas cosas como hay que darle una vuelta, no somos lo que vemos o lo que aparentamos físicamente, ¿no? Por eso Y cuando a uno la vez, conecta con seres queridos que han partido, muchas veces quizás tú has tenido esa experiencia, tú sientes a tu papá, pero no los puedes ver, pero sientes su presencia, sabes que está, es como, ¿entiendes? La gente muchas veces siente a los seres queridos. Después entra a la cabeza y lo cuestiona, pero muchas veces los siente. ¿Y cómo los puedes sentir y entender que son ellos si no los está viendo? Porque conectamos con la esencia, no somos el cuerpo. totalmente. No somos el cuerpo, pero a la vez, mira, para toda esa gente que ya, pero ¿cómo no somos si esto se siente tan real y me duele y Mm. me estoy partiendo por la pérdida de mi hijo? ¿Cómo pueden decir que no, mi amor, no estamos desestimando tu sufrimiento ni tu sentir? Es simplemente decirte que no eres todo, no es todo lo que eres, es parte de, es como es un vehículo que estás usando ahora, es un medio para experimentar, para vivir esta experiencia. Sin embargo, eres mucho más que eso. Ese es nuestro, para que tenga contexto, lo que bien nos explicó Esteban. Es en este proceso, no estamos acostumbrados en la vida a ir con terapeutas, Esteban. Estoy hablando en específico ahora, por ejemplo, con la terapia mental, que había sido muy desestimada, que ahorita ya tiene más auge, bendito sea tu conciencia, porque estamos yendo más con psicólogos, pero es importante y quiero recomendar aquí que hay personas expertas en el proceso del bien morir, tanto para las personas que están pasando por el proceso de desencarnar pronto como para ti y tu familia. Y estos expertos se llaman tanatólogos, ¿ok? No son canalizadores, no son medium. Hay una forma, una estructura de poder ayudarle a la mente, a tus emociones y a tu ser humano que está habitando y pasando por esa situación, por ese proceso de duelo, para pasarle de una manera más armoniosa, ¿ok? Y esto que hablabas, Esteban, que decías que podían ver a su abuelita, que podían ver a su hijo, a su papá, que tu mamá los acompañaba, también curiosamente le pasa a mi mamá todavía sigue pues metida en la creencia mucho del cristianismo, del catolicismo y todavía acompaña a muertos, bueno, a vivos en el proceso de la muerte. Y esto que les pasa es una experiencia muy común, que se va como desvelando el velo, como que se le va quitando esa capacidad holográfica de hacernos creer que solamente lo que vemos y percibimos con cinco sentidos es lo único que existe, ¿no? Como que alcanzamos a ver y a percibir más nítidamente lo que siempre ha estado, pero que no nos habíamos permitido recibir como real, ¿no? Como una fantasía, es una imaginación, son cosas de locos, etcétera, etcétera. Cuando estás ahí, muchas experiencias ya documentadas, como bien decías, están puestas para que te des cuenta que empiezas a percibir a aquellos que se adelantaron el camino. Por eso siempre digo que el amor nunca muere, el amor se transforma, porque tú tampoco nunca mueras. Tú te llevas tus querencias, tus amores, tus aprendizajes y espero yo que no tus apegos materiales, porque esos son los que nos dejan por acá en el plano de vida entre vidas. Entonces, simplemente para honrar la energía que gastaron estos seres en entrar en mi cuerpo, venirnos a hablar sobre este libro hermoso que yo lo dejo por acá, se llama Bardo Todol. Es como el libro de los muertos de los tibetanos, que si tú estás vivo y vas a pasar algún día por la muerte física en este plano, te recomiendo que vayas y le des una ojeadita. Tampoco te digo, consíguete la Biblia fulana, léela, estudiala, no, simplemente como para honrar el mensaje que nos llegó, léelo por ahí y quédate con lo que resuene. Y si tú eres de esas personas que dice, yo quiero que me cremen y que se olviden de mí, que me entierren y que ya no vayan al panteón, perfecto, eso está bien porque quiere decir que tú ya tienes un entendimiento del más allá. Simplemente comunica también tus deseos con tu familiar. Pero si es una persona a la que va a partir o tú en tu familia, tu casa, no tienen este nivel de conciencia, es decir, existen varios bardos, varias dimensiones, varios niveles del cielo. Si yo me encuentro en un infierno o en algo oscuro, es porque yo mismo lo estoy proyectando desde mi mente, desde mi creación, porque todo es mente. Entonces ahí te sugiero que hagan
esta cadena de oración con las familias, prender tu velita y que quiero compartir aquí, si me permites, Esteban, este ritualcito que este señor me decía, por y no supuesto. tiene que ser una cosa grande, no tiene que, ¿me entiendes?, ser espectacular, es simplemente con a pesar del dolor y del sufrimiento que está viviendo la familia, con el corazón así partidito, ahí en esa vulnerabilidad te permitas aún así la empatía de pensar con amor en el proceso del otro, del que acaba de trascender y no enfocarte egoicamente. No sé si se acabó, si se desconectó o No, si yo te veo seguimos bien. bien. Ah, Sí, perfecto, muy sí, bien. bien. Entonces, quizá fue mi internet. Muy bien. Entonces, que no lloremos y no nos desgarremos en sí llorar, que no nos desgarremos en el proceso del sufrimiento egocéntrico de porque ya no voy a tener yo a mi abuelita o a mi hijo o a mi papá, ¿cierto? Sino que pensemos en ese momento y después nos demos un proceso de duelo, pero en ese momento importante pensemos en ellos que están en un proceso evolutivo importante más que en nosotros. Entonces, desde ahí es la sugerencia que este ser me decía, no necesitas hacer una gran cosa. Yo te invito a que hagas momentos después de la pérdida de tu ser amado, momentos de comunicación y de explicación para que caiga el entendimiento a la mente de este ser, que le des paz y tranquilidad, como usando el Hoponopono en un espacio de silencio, en un espacio sagrado, que conviertas eso como si fuera un santuario, ¿ok? No necesitas tampoco la iglesia ni la misa. Si vas, qué bueno, aporta, toda oración es estimada y es vista, es escuchada. Sin embargo, la importancia del momento de paz, de silencio, hacer como una ecualización con ese plano de lo invisible, donde las frecuencias importan. Entonces, todo lo que tenga energía y frecuencia de amor, por ejemplo, si para ti, tú tienes un cuarzo, vamos a decir, un cuarzo, bueno, lo pones porque el cuarzo tiene cierta frecuencia energética. Si tú tienes cobre, lo pones en ese altarcito, en esa mesita de centro, pones una velita, ¿ok? Ellos siempre me instan que cuando les vayan a poner una velita, sea una vela chica. Yo no sé mucho, simplemente lo que ellos me cuentan, yo te lo cuento. Es una vela chica y que la prendas intencionada para que esa luz les ayude a recordar a ellos que ellos tienen la propia luz y que pueden encender su luz para seguir la luz evolutivamente hacia donde le corresponde avanzar el alma, con la intención de que lleguen al mejor lugar de amor, de coherencia donde le corresponde a ese ser. Entonces, que la prendas y no la apagues hasta que se derrita. Entonces, por eso son chiquitas, como para que te duren unas horitas y no tengas que estar ahí con un velón grande, ¿verdad? Entonces, y lo haces cada vez que tú quieras, al menos estos primeros 3 días. Muy importante tener agua, tener cuarzo, si tú crees en eso, o sea, es una recomendación de allá, tener aceites esenciales, algún aroma, algún sonido binaural, alguna frecuencia, la frecuencia de Dios, o algún canto, no sé si tú eres evangélico, cristiano, algo que te conecte con el espíritu, que te haga sentir que estás realmente conectado. ¿Estás sintiendo y percibiendo algo o es mi imaginación? Pero sigue, sigue. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, en ese momento de intimación, que a mí me gustaría que fuera como sagrado, como cerrado, no que estuvieran niños pasando ni nada, simplemente las personas que vamos a intencionar nuestra energía para que este ser trascienda por el mejor camino, por ese umbral. Ellos me mostraban poner como algo que lo represente. Por ejemplo, si fueras tu hijo jugador de básquetbol, pues bueno, la pelota de básquetbol, ¿no? La camisa que tanto usaba el abuelo los domingos, esa roja que era así muy chillante, bueno, esa la vamos a poner ahí, ¿no? La taza con que se tomaba su café la abuelita, ahí la vamos a poner. No es que ellos vengan y se tomen el agua y tengan sed y que no, 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 es simplemente para honrar la energía que esos objetos puedan todavía tener ahí y agradecer. A mí me gustaría compartirte que es importante que tú hagas una carta y después la leas en voz alta, porque la palabra tiene poder, tiene una carga energética importante. Y como te decía, el oído es de las últimas cosas que se nos va, junto con el entendimiento mental de lo que está pasando. Es como cuando tú te casas y lees los votos, o sea, es tu intención de eso. Ya lo que pase después, pues ya, ya es otra cosa. Es exactamente lo mismo, agradecer, pedir perdón, disolver cualquier situación de aprensión aquí en la tierra, de darles la tranquilidad de que van a estar bien, que no sé cómo, pero voy a estar bien y tú puedes avanzar y me daría mucho gusto que tú estés bien, porque si tú estás bien, yo también voy a estar bien. Entonces, es ese ritualcito como de
más que una oración repetida, traca, traca, o un mantra, que también todo ayuda, pero más que repetirlo sin sentido, Mm. es desde el corazón poner la intención para que él avance al mejor lugar a donde le corresponda el alma y pedirle a las energías positivas de luz, de amor, ya creas en Dios, en la Virgen, en la fuente, en quien tú creas, que por favor le den luz y que apoyo, como tú dices, un boost que le pongan así para que llegue al lugar a donde su alma le corresponde y que no se quede atorado con nuestro sufrimiento. Ese es el ritualcito que yo haría por al menos 3 días. ¿Ok? Excelente. Fíjate que también yo quería aportar que ese mismo ritual se le puede aplicar también a una persona que eventualmente, por ejemplo, nosotros, porque hay casos, en México hay muchos, de personas que uno sabe que falleció, pero no han encontrado el cuerpo, o personas que falleció y encuentran el cuerpo muy posteriormente. No importa cuándo lo hagan, lo importante es hacerlo. Cuando usted entiende que su ser querido falleció, aunque no haya estado cuando falleció, aunque no haya habido un velatorio, pero usted entiende que es necesario para usted y para él, entonces usted haga ese ritual, conéctese con la persona, deséele bien, piense en él, en ellos con bondad para que avancen, ¿no? Desde el corazón. Eso es como bien, bien importante. Lo otro que quería plantear es que también es interesante eso de hablarles, porque muchas veces, bueno, la comunicación con ellos es telepática, pero de pronto, sobre todo en las primeras fases, cuando estamos viviendo ese estado ilusorio, puede que no te escuchen telepáticamente porque no van a entender, porque están como recién entrando en ese estado. No entienden que pueden escuchar y que pueden leerte lo que tú estás pensando, ¿no? Que después con el tiempo naturalmente lo van a entender. Todas estas etapas finalmente son transitorias, no es que alguien se va a quedar siempre ahí, ¿no? Atrapado en Total. eso. Se va a ser transitoria en la medida que se vaya diluyendo su cuerpo mental y esté incorporándose a su espíritu, deja de vivir esa experiencia ilusoria. Pero esa disolución va a depender de cuánta fuerza tenga. Y si uno es muy mental, tiene mucha mente, bueno, va a demorarse más en diluir que si uno no es mucha mente y ya está mucho más conectado con su cero, con su esencia de antes. Es lo mismo que una persona delgadita, claro, y se murió su cuerpo. Justo después de eso, no creo que tenga que ver, pero un poco raro. Yo diría que sí tendría que ver, pero Puede vamos. ser. Bueno, es lo mismo que el cuerpo físico, ¿no es cierto? Si uno tiene un cuerpo físico muy grande y después fallece, se va a demorar más en degradar, en descomponer ese cuerpo físico a una persona que sea como muy, muy delgadita, muy finita. Lo mismo ocurre con el cuerpo mental. Si el cuerpo mental es muy mental, una persona es muy mental y no está conectada con quien es, con su alma, finalmente se va a demorar más en degradar esa estructura mental para que empiece a vivir la experiencia del espíritu ya en otros planos. Y yo diría, como para qué esperarnos a vivir la experiencia del espíritu hasta que partamos y también podemos vivir la experiencia del espíritu aún teniendo un cuerpo físico aquí. Es simplemente darte cuenta y reconocer que tú eres un espíritu con un proceso evolutivo desde el alma, y que tienes algunas posibilidades de co-crear realidades mejores para ti aquí y ahora y no esperar hasta partir para poder hacer ese proceso de entendimiento. Qué bonito fuera que te fueras preparando en vida, porque algo que tenemos seguros todos es que vamos a partir. Y quiero cerrar solamente retomando lo que tú dijiste, Esteban, sobre que muchas personas pasan por procesos de no duelo, de no cierre, porque estas situaciones pasan aquí. Quisiéramos que pasaran menos, pero siguen pasando. Las desapariciones o que no encuentran a ciertas personas. Eh, Me hiciste recordar sesiones que yo he tenido con madres desesperadas que no hayan qué hacer y a ver si logro conectar con sus seres amados perdidos o desaparecidos, ¿verdad? Esto existe, chicos, y al yo sentir la energía de este ser, puedo discernir de alguna forma por la experiencia ya de tanto tiempo estar haciendo esto, si esa energía está en el plano físico o en el plano astral. Entonces, es muy duro dar estas noticias, pero este hijo en particular, en este caso, y con esto cierro, de esta señora, me decía, dile a mi mamá, por favor, que haga
una, un simulador de mi muerte. O sea, que lleve mi cuadro, porque no hay cuerpo físico, que lleve mi cuadro con mi foto impresa y hagan este proceso de cierre. O sea, si quiere enterrar un traje completo, una camisa, los jeans, las botas, el sombrero, mi pipa, lo que sea que haya usado ese ser, hacer un ritual, un evento de cierre físico a la mente. Aquí en el humano nos hace falta ese cierre también. Entonces, no porque voy a perder la esperanza, no, corazón. Tú todos sabemos las estadísticas de estas situaciones. Y qué bonito sería que llegue tu hijo dentro de 10 años después que anduvo por ahí de fiesta de parranda, no, no es como la canción, no estaba muerto, andaba de parranda, pero tú ya tuviste esos 10 años de una tranquilidad, de una armonía, de un cierre de ciclo, de permitir avanzar a ese ser, porque qué tal si, y qué tal si no, no le afectan absolutamente nada, pero qué tal si sí. Entonces, este hijo me decía que con un cuadro, y la mamá se lo llevó, me mandaron fotos, la familia, los hijos, que la mamá estaba con un cuadro en una iglesia, que le hicieron una misa, que en su honor, en su nombre, la mamá llorando, le llevaron flores, le pusieron esa música de una bocinita que a él tanto le gustaba, y en el patio de la casa enterraron simbólicamente en una cajita ciertas cosas de este joven que había sido desaparecido acá en el norte de México. Entonces, hablarles un proceso después le llevó a la mamá y a las hermanas de 9 días, acá se llama novenario, 9 días de estar hablando, llorando con él. Después, al mes, me llama la mamá y me dice, Akicha, ¿qué crees? Encontraron ciertas situaciones físicas, ropa, no me acuerdo qué era exactamente lo que habían encontrado de su hijo en determinado lugar, en un desierto por acá, y que les daba a entender que su hijo pues ya había partido, y ellos habían acelerado ese proceso, ya habían hecho hace un mes este ritual, y dice, no sabes la paz y la tranquilidad que nos dio el cerrar. Me dolió el corazón porque yo decía, lo estoy abandonando, no estoy haciendo nada por Mm. él. O sea, ¿cómo puedes decirme que lo entierre cuando hay probabilidad de esperanza? Lo único que estás haciendo es a extender tu dolor, tu sufrimiento, el no entendimiento y el no el cerrar el ciclo con agradecimiento y con amor, como es lo que todos queremos que suceda. Entonces, y si sí, qué bonita bendición y qué bonito milagro que un día vuelva a entrar tu hijo por esa puerta, pero y si no, tú ya le ayudaste a ellos a trascender y a traerle paz y néctar a tu corazón. Ahí lo dejo para que los que pasen por esa situación puedan dar un proceso al menos de un cierre un poco más armónico. Bonito mensaje, Kicha. Y aparte, son tan importantes muchas veces los ritos, sobre todo para cierres. Si no, no existirían los actos psicomágicos, ¿no? Que Es propone exacto, Alejandro Leo, Joe Jodorowsky. Dispenza, Alejandro Jodorowsky, exacto. Querida, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto como siempre. Espero nos veamos próximamente. Así que invitadísima para que nos veamos en otra ocasión, ¿vale? Abrazo grande para ti Y para toda y tu a usted. comunidad, como siempre les digo, corazones, disculpa Esteban que te interrumpe, amor, luz y fuerza para ti y para todo tu proceso evolutivo, y nos hemos de encontrar en algún lugar. Besos a ti y a tu bella comunidad. Gracias. Muchas gracias, Kicha. Y a todos ustedes, como siempre les digo, gracias por acompañarnos hasta ahora. Espero les haya gustado esta entrevista y les haya sido de aporte en su vida. Así que ya saben, si conocen a alguien que está pasando por un proceso complejo, que tiene a alguien que va a partir, compártanle este video porque siempre va a ayudar, siempre va a ayudar. Y nada, esa es la función de tener este canal y por eso compartimos estos temas con ustedes. Si te ha gustado, compártelo, como te decía, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho y así podemos llegar a muchas más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.